Generalmente cuando se producen, varios objetos se mueven, puertas se pueden abrir y cerrar, golpear de una manera muy violenta y muy fuerte. Voces en la noche. Esta noche estamos en compañía de Gustavo Farías, demonólogo, investigador paranormal e integrante de AUDIP, la Asociación Uruguaya de Investigación Paranormal. Buenas noches, Gustavo. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. En la noche de hoy estamos tratando el tema de poltergeist. Gustavo, para comenzar, ¿cómo definimos poltergeist? Bueno, las personas tienden a identificar el fenómeno poltergeist de una manera sola, pero existen dos maneras de mirarlo. Uno es la parte del espíritu poltergeist, como se conoce, y después está el fenómeno poltergeist o el efecto poltergeist. Generalmente lo que hacen las personas es asociarlo con lo mismo, pero son dos cosas totalmente diferentes. Uno es producido por las personas y otros son producidos por energías o por espíritus, fantasmas, como quieran llamarlo, que son bastante revoltosos, entre comillas, y su impacto en el lugar es bastante violento, porque tienden a mover objetos, a ser extremadamente activos en su manera de actuar. Si bien el ataque es bastante, no extendido en el tiempo, o sea, es muy corto, es muy breve, pero suele ser de gran magnitud. En el caso del efecto poltergeist, el efecto generalmente es causado por las personas. He conocido varios casos de este tipo donde las personas son capaces de generar todo este fenómeno de movimiento de objetos, de cosas que se rompen, que vuelan, que levitan y demás. Todo esto es causado por la mente humana. Y generalmente en estos casos pasa cuando las personas duermen. Generalmente lo provocan en ese estado. En un estado de inconsciencia. Exacto. No es voluntario que uno pueda generar esa situación. Bueno, hay diferentes fenómenos, hay diferentes fenómenos como la telequinesis, como hay fenómenos mentales, por decirlo de alguna manera, donde las personas son capaces de manipular objetos o de moverlos o incluso hasta de leer la mente humana. Que está, no puedo decir que está relacionado. Lo que sí puedo decir es que la mente, durante la inconsciencia del sueño, por decirlo de alguna manera, despierta esa energía y la expande por todo el lugar, provocando todo ese fenómeno que asusta a las personas, que no lo entienden en su momento y que termina siendo algo totalmente impactante para el que lo vive, porque es muy violento el fenómeno. A diferencia de lo que podemos entender durante una aparición de un espíritu, de un fantasma, el poltergeist es extremadamente violento. O sea, muchas cosas ocurren durante la manifestación y la energía que hay en el lugar es realmente muy poderosa. Se puede medir de una manera bastante tangible en el lugar. En ambos casos, tanto con una persona o con un espíritu, la situación, los efectos son similares, o sea, los dos provocan movimiento, los dos provocan roturas, y creo yo a nivel personal que los dos provocan miedo, porque si una persona le pasa esa situación y se entera porque quizás le cuentan a alguien que la estuvo acompañando, debe ser algo de generar miedo. Bueno, sí, generalmente el tipo de fenómenos que las personas no logran entender siempre genera un temor en la mayoría de los casos, porque obvio, no es algo normal. Estamos entrando en lo que es la categoría paranormal, algo que la ciencia no puede explicar. La ciencia no puede explicar por qué un libro levitaría, salvo que haga un montón de estudios y bueno, llegue a una conclusión, pero generalmente todos los estudios que se hacen llegan a algo de que no es medible, no es tangible y no se explica científicamente por qué ese libro levitaría. Las personas que sufren estos episodios, ¿son reiterados o son más bien aislados? ¿Hay algún registro de gente que lo repita frecuentemente o que le haya pasado de forma aislada en su vida? Sí. Generalmente las personas que tienden a generar el fenómeno lo generan en varias oportunidades, no solamente en una. Y a veces de diferente carácter. A veces son más violentos, a veces menos violentos, pero lo generan de diferentes maneras y generalmente son repetitivos. Claro, también es al azar. O sea, no es que la persona, porque se acueste a dormir, porque esto es algo importante, el fenómeno poltergeist en las personas
se produce cuando la persona está durmiendo, generalmente. Y generalmente pasa que siempre hay involucrado un adolescente en la edad de la pubertad, donde se está desarrollando, donde se están alborotadas sus hormonas, por decirlo de alguna manera. En esos casos en particular, la ira, el miedo, todas esas emociones se juntan y bueno, obviamente la cabeza de un adolescente siempre es muy conflictiva. Entonces, durante los lapsos de sueño, los que están, digamos, facultados para poder sacar esa energía de adentro, lo hacen inconscientemente, provocando este tipo de fenómenos. Por eso es que es siempre muy importante discernir cuándo es un fenómeno poltergeist o un efecto poltergeist o cuándo es el espíritu poltergeist. Y generalmente siempre pasa cuando hay una persona durmiendo. Enfocados en lo que es el espíritu poltergeist, ¿por qué estas entidades o estos espíritus se manifiestan de esta forma? ¿Hay alguna explicación de que busquen comunicar algo? Bueno, a diferencia de los espíritus, digamos, comunes y corrientes, como le decimos nosotros, el poltergeist no. Digamos, no tiene una finalidad, no tiene una comunicación, no tiene absolutamente nada. Directamente se manifiesta en el lugar de una manera muy violenta, como te estaba diciendo, muy espontánea también. No hay nada que lo provoque, surge espontáneamente, no importa si es de día, si es de noche, no importa absolutamente nada. El fenómeno aparece, ¿tá? El espíritu aparece, y a diferencia de lo que puede ocurrir durante un efecto, no podemos pararlo. ¿Cómo se entiende esto? Fácil. Durante un efecto poltergeist, donde está habiendo toda esa actividad paranormal, al despertar a la persona inmediatamente cesa. No sucede más nada. En cambio, cuando es un espíritu poltergeist, ahí ya no. Porque primero, no hay nadie a quien despertar, ¿tá? Porque el fenómeno se está produciendo por sí solo. El fenómeno también es, como te nombraba, y esto que quede bien claro, los poltergeist generalmente son muy violentos, y esto lo quiero dejar bien claro para que todo el mundo lo entienda. No es que se mueva una cosa, no es que levite una cosa, no es que se mueva un objeto. Generalmente cuando se producen, varios objetos se mueven, puertas se pueden abrir y cerrar, golpear de una manera muy violenta y muy fuerte, y tienden a ser bastante breves, eso sí, a diferencia del efecto. El efecto es continuo, es todo el tiempo. En el caso del espíritu no. En el caso del espíritu es más breve. ¿Por qué? Y porque necesita energía para manifestarse. Entonces, cuando se manifiesta de esa manera tan violenta, hay un desgaste de energía muy importante en el lugar y en algún momento cesa porque ya no tiene de dónde alimentarse. Podemos decir que lo que tiene que ver con el espíritu poltergeist es lo más asociado visualmente que tenemos con las películas del cine de terror, que muestran las cosas moviéndose, las lamparitas estallando, los vidrios rompiendo. Es más hacia ese lado para tener una imagen visual de lo que sería lo que hace el espíritu poltergeist. Sí. O sea, si bien obviamente la industria del cine lo que hace es exagerar a veces un poco para darle un poco de dramatismo y para darle un poco de susto a la gente, el fenómeno y el espíritu, que funcionan de manera muy similar además, por eso es que a veces es muy difícil discernir cuál es cuál, ¿tá? Pero sí, generalmente se manifiesta de esa manera. ¿Esas manifestaciones se pueden dar aisladas o se reiteran hay determinados lugares? ¿Has tenido experiencias de ir, por ejemplo, a determinadas casas que en varias ocasiones les ha pasado lo mismo? Generalmente el espíritu poltergeist es más difícil que aparezca. O sea, es como que te dijera el santo grial encontrar un espíritu poltergeist. Lo más común es el efecto poltergeist. Lo más común es encontrar a una persona que no está pasando por un buen momento espiritual, que no está pasando por un buen momento energético, donde su vida es un poco un caos y termina explotando, entre comillas, de esa manera, de manera inconsciente y generando todo ese fenómeno. Esos casos son los que son extremadamente comunes. Incluso una vez me reuní con Julio Lizaga, que él fue a un lugar donde las ventanas estallaban hacia afuera. Y a mí ese caso me quedó marcado y me lo narraba él. Las ventanas estallaban y estallaban las cosas y cuando él se acercaba como que todo cesaba, pero no entendía el por qué. O sea, decía porque tengo la presencia espiritual de Dios acá o lo que sea. Y él al principio lo entendió así, después se dio cuenta de que no. El tema era que despertaban a ese adolescente que estaba durmiendo en la casa, ¿tá? Además, digamos,
un adolescente que tenía ciertos problemas, tenía problemas para expresarse y demás. Obviamente la frustración en ese muchacho era muy avanzada en todos los aspectos, ¿no? En el desarrollo de la vida y demás, y que provocaba que la violencia y lo que él tenía contenido, la única manera que tenía de expulsarlo era por medio de este fenómeno. A mí ese caso me quedó muy grabado porque, bueno, hay personas que son bibliotecas vivientes, como yo digo, y es importante también alimentarse de la experiencia de otros que ya lo vivieron. Digo, en mi caso particular, ya te digo, nunca tuve la oportunidad de enfrentarme a un espíritu poltergeist. Nunca lo llegué a encontrar, por eso te digo que es el santo grial. Sí, documentación de todo tipo, sí, relatos y demás. No he logrado llegar a ese punto, pero sí conozco el fenómeno y sí lo he llegado a ver en algunas oportunidades, el efecto. Y te das cuenta enseguida por lo que te decía. O sea, siempre que pasa algo de ese tipo y vos estás en el lugar, lo primero que tenés que averiguar es, ¿hay alguien más en la casa? Te van a decir que sí. ¿Está durmiendo? ¿Está durmiendo? Sí, por favor, despiértenlo. Y se termina el fenómeno. Las personas que atraviesan por esta situación, que deben de sentir mucho temor, asustarse, porque no es algo que ellos mismos puedan controlar de forma consciente, ¿pueden superarlo de alguna forma? ¿Pueden sanar ese proceso? ¿Hay métodos para poder salir de esta situación? Sí, por supuesto. O sea, es como cualquier otra situación psicológica que tiene la persona. En realidad lo que acá hay es ira reprimida, es frustración reprimida, es todos esos sentimientos negativos que marcan a la persona, lo que genera el malestar. Y este malestar después se manifiesta como energía liberada. ¿Qué es lo que pasa con esas personas? Y obviamente lo hacen inconsciente, incluso se asustan de lo que puede llegar a ocurrir enfrente de ellos. O sea, incluso hasta ellos mismos pueden salir lastimados de este fenómeno. Entonces, ¿cómo la persona puede superarlo? Y es bien fácil. Tratando de resolver sus problemas, tratando de canalizar su ira, tratando de acomodar todas esas situaciones que nos hacen, como nosotros decimos digamos en la jerga espiritual, el vibrar bajo. ¿tá? Todas esas situaciones en las que uno está mal, está con depresión, está con dolor, está con angustia, con ira, todo eso siempre generan sentimientos negativos, genera una energía negativa alrededor de nosotros que termina provocando, no tiene por qué llegar al nivel del poltergeist, pero muchas veces a quien no le pasó de estar en un mal momento y de repente te empiezan a pasar una cosa atrás de la otra consecutivas. Se me rompió la televisión, después voy a lavar ropa, me explota el lavarropa, después no me dejan las cuentas en la puerta y empiezan a pasar cosas tontas y todas consecutivas, una al lado de la otra, que terminan fomentando y agregando más leña al fuego de esa frustración o de ese dolor o de esa ira o de esa molestia que vos tenés, generando más ambiente negativo. Entonces, ¿cómo se revierte esto? Muy fácil, poniendo un stop, poniendo un alto a todas esas situaciones que nos molestan, haciendo una pausa en nuestra vida, analizando interiormente qué es lo que realmente queremos, hacia dónde queremos ir, analizando las situaciones y bueno, obviamente canalizando ese dolor o esa ira de la manera correcta, ya sea por medio de un profesional, entiéndase psicólogo o psiquiatra si lo amerita, y también desde el punto de vista personal, ¿no? Cambiando nuestro modo de vida, cambiando también las necesidades que tenemos y tratando de ser felices, que es el objetivo y es a lo que nosotros siempre apuntamos, a vibrar alto. En el caso del espíritu poltergeist, si estamos en nuestra casa y nos pasa un fenómeno de esta naturaleza, ¿hay forma de solucionarlo o lo mejor es mudarse? Bueno, eso es una pregunta que siempre me hacen y siempre la respondo igual. Nosotros tenemos que entender de que acá donde estamos nosotros, la tercera dimensión, como le dicen algunos, el planeta Tierra, el espacio nuestro, nuestra casa, nuestro lugar es nuestro. Este espacio nos corresponde a nosotros y nosotros tenemos que estar acá. El resto de las cosas que pueden llegar a afectar nuestro espacio están de más. No tienen por qué estar ahí, no tienen poder sobre ese lugar, salvo que nosotros se lo demos. Que generalmente es lo que ocurre. Uno permite, se asusta, retrocede y deja que esas cosas ganen lugar. Este tipo de espíritus reacciona, por eso te decía, igual a cualquier otro espíritu.
O sea, a la hora de enfrentarlo de alguna manera, hay diferentes rituales que usamos, ya sea los demonólogos o diferentes tipos de mediums también, trabajan bastante similar que nosotros. No voy a decir, a negarme a otras culturas que de repente piensan que su religión puede llegar a limpiar el lugar también. Entiéndase catolicismo, entiéndase otras religiones como lo es la Umbanda, la Quimbanda, todas esas religiones que también tienen sus propios exorcismos y sus propios rituales de limpieza, liberación, capaz que más efectivos o menos efectivos, no voy a poner en tela de juicio eso, pero bueno, sí, existen diferentes tipos de procedimiento para trabajar con este tipo de espíritus. Generalmente con el poltergeist en particular hay que ser más duro que con otro tipo de espíritus. ¿Por qué? Muy fácil, porque con los otros tipos de espíritus a veces lo que necesitan es trascender, es dejar este lugar y ya no pueden hacerlo por sus propios medios y tenemos que tratar de buscar la manera para que ellos puedan seguir adelante. En el caso del poltergeist, como te decía, es más difícil negociar con algo que no quiere hablar contigo. Entonces, por ende, tenemos sí que aplicar directamente determinados rituales para permitir que también trascienda o siga su camino. Los espíritus poltergeist, ¿son malos espíritus, son buenos espíritus o no existe esa clasificación en cuanto a los espíritus? Bueno, no existe. O sea, no. Generalmente los espíritus cumplen una función o una tarea o vienen a dejar algo o a llevarse algo o a expresar algo. No hay ni malos ni buenos. O sea, existen como existimos las personas. Nosotros a veces catalogamos a las personas también como malos o buenos, pero de repente lo que para nosotros es malo en una persona, quizá para él o para alguien más lo considera bueno. Entonces, sería un debate muy amplio el considerar qué es bueno y qué es malo. Podemos decir nos afectan o no nos afectan. Ahí sí. No existe una maldad en el poltergeist, existe la necesidad de existir. Entonces, en el caso en particular no hay maldad en lo que hace, lo hace porque tiene que hacerlo, porque es su función y es para lo que está. Entonces, cumple con esa función y bueno, para nosotros ¿es malo? Sí, es malo, es incómodo, incluso hasta puede llegar a lastimarnos. Si lo miramos desde ese punto de vista y aplicamos la maldad como algo que nos puede afectar, sí, es así. Muchas gracias, Gustavo Farías, por habernos acompañado esta noche hablando sobre poltergeist. Bueno, el agradecido soy yo, muchísimas gracias por esta oportunidad y bueno, espero pronto poder estar acompañándolos en algunas otras dudas o preguntas que puedan llegar a tener. Bienvenidas sean. Si crees que el contenido del canal es bueno, te invito a suscribirte y activar las notificaciones, a darle like al video, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que más personas lo conozcan. También podés seguirnos en nuestra página de Facebook, nuestro Instagram y, por qué no, en nuestro TikTok. De esta forma, nos ayudás a seguir creciendo.